Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a este inicio de lo que es la asignatura Introducción a la Biblia. Así comenzamos con esta materia, lo que es la licenciatura en Teología Cristiana. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se han inscrito nuevo en la Universidad Teológica Shalom, como también, han decidido proseguir sus estudios teológicos, lo cual es bien recomendable para todos nosotros, amén, ya que necesitamos capacitarnos más para la obra del Señor. Esta es la primera lección de introducción a la Biblia y vamos a tratar el tema de lo que es la Biblia en la lección número 1 y luego proseguiremos adentrándonos en diferentes aspectos de la palabra de Dios para así tener una comprensión más cabal de lo que es la Biblia. Luego de esta asignatura seguiremos con otras, profundizando lógicamente y analizando libro por libro las Sagradas Escrituras, para que así crear en los estudiantes de teología lo que es una base bíblica que es fundamental para una concepción teológica. La primera pregunta que haríamos es: ¿qué es la Biblia? Es el libro por excelencia, siempre se ha dicho. La Biblia proviene del griego Biblia, amén, plural biblión, que significa papiro o libro, y si el diminutivo es simplemente biblos. Recibe este nombre en sí porque es un conjunto de libros, o sea que el vocablo Biblia significa conjunto de libros. En efecto, la Biblia es el conjunto de los libros sagrados del cristianismo, considerados como canónicos o libros inspirados. Cada vez que pronunciamos la palabra canónico, significa que están en la lista de los libros sagrados, amén, y por lo tanto se consideran como inspirados. Abraham Lincoln dijo acerca de la Biblia: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. La Biblia es la colección de libros más completa, comparada únicamente como una gran biblioteca en sí mismo. La Biblia trata diversos temas, diversos géneros literarios, amén, y por lo tanto abarca una gran gama de aspectos culturales y de conocimiento, diríamos que ha sido preservado por cientos y miles de años, una nación que es admirada por todo el mundo, que es la nación de los judíos. Samuel Chadwick expresó: ninguna persona que conozca la Biblia es inculta y nadie es sabio si es desconocedor de sus enseñanzas. Esto significa que la Biblia realmente da conocimiento, da cultura, da sapiencia, amén, activa la mente de aquellas personas que son asiduos lectores de ella. Nadie se puede llamar inculto, amén, si conoce la Sagrada Escritura. Y aquellos que dicen que son sabios y la desconoce, lógicamente su sabiduría está limitada. Hay un mandato en ella misma de leer las Escrituras. En Juan 5:39 dice: Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sobre todo tomamos las palabras Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, sobre la primera bienaventuranza de este gran libro. Y esta bienaventuranza nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y efectivamente, hay gran beneficio en nosotros leer las Sagradas Escrituras, ya sea por motivos teológicos, como estamos haciéndolo hoy en día, o ya sea simplemente porque nosotros somos creyentes y queremos conocer las Escrituras. Tenemos que relacionarnos con ese libro de Dios, tenemos que relacionarnos con el pueblo de Dios, y por lo tanto tenemos que tener a Dios como Padre, y tenemos que estar ligados no solamente a Jesucristo, sino también estar ligados a la palabra de Dios, para nosotros ser hijos genuinos del Señor. Y por lo tanto queremos hablarle brevemente de los grandes beneficios de la lectura de la Biblia. Sabemos que hay creyentes que leen la Biblia, pero no todos tienen el hábito de la lectura, y a veces es difícil cultivar ese hábito. Pero nosotros que estamos ya, diríamos que hemos tomado la decisión de elegir esta carrera teológica, tenemos que preocuparnos y comenzar y crear ese hábito de lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué?
¿Cuáles son sus beneficios? En primer lugar, nuestra fe personal aumenta. Mientras vas estudiando la Biblia, mientras vas leyendo la Biblia, tu fe en el Señor comienza a incrementarse notablemente. Recordemos lo que dijo Pablo a los romanos en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios para poder crecer de una forma sana, como dice las Escrituras. En segundo lugar, la lectura de la Biblia nos proporciona una vida sana. En la Biblia hay poder limpiador. El ministro evangélico Dwight Moody dijo en una ocasión: la Biblia guardará al creyente del pecado. Y eso es cierto, es una gran verdad. La Biblia nos guarda del pecado. Y en tercer lugar, la preparación para el servicio. ¿Es posible aconsejar a los pecadores o a los que tienen problemas sin conocer las Escrituras? Lógicamente no. No es posible que nosotros podamos hacer estas acciones sin conocer las Escrituras. Dios honra su palabra, no a la persona. Lo que convierte al pecador no es la discusión del consejero o del predicador. Lo que convierte al pecador es el poder de la palabra de Dios. Si queremos ser, por lo tanto, ganadores de alma, debemos conocer las Escrituras. Cristo mismo empleó las Escrituras cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Y cuánto más nosotros tenemos que emplear la Escritura. Por eso dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta dividir el alma, amén, y aún la coyuntura del corazón. Y por tanto lugar, tenemos que recordar lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, y qué otra cosa más, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es el arma del creyente. Con ella nosotros peleamos, con ellas nosotros nos edificamos, con ella nosotros nos defendemos de las amenazas que puedan venir contra nosotros. Recuérdese lo que dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión: que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre de todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a dar razón de nuestra fe? Cuando nos indaguen, nos pregunte acerca de Cristo, cuando nos indaguen o pregunte acerca de nuestras creencias fundamentales, amén, no vamos a decir simplemente no porque el pastor dijo. No estamos apoyando lo que dijo un pastor o un predicador. Tenemos que apoyarnos en lo que dice la palabra de Dios, y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por lo tanto, el tercer beneficio que le estamos señalando, amén, de aprender o leer la palabra de Dios, es que la palabra de Dios nos capacita para el servicio. Es el gabaje necesario, es el background necesario que nosotros nos hace falta para poder ministrar al mundo y ministrar también a otro. Otra razón es que la Biblia da poder en el ministerio. Si se usa la palabra de Dios, habrá poder en el ministerio. Habrá poder cuando enseñe. Habrá poder cuando ministre. Habrá poder cuando tú aconsejes a otra persona. La palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por lo tanto, cada vez que nosotros predicamos, nos subimos a un púlpito, la efectividad, la convicción del mensaje no va a estar en nuestra elocuencia, en nuestro juicio, sino va a estar en el poder que tiene la palabra del Señor. Y en quinto lugar, otro beneficio de la lectura de la Biblia es el conocimiento. No hay mayor fuente de conocimiento que la palabra de Dios. Amén. El hombre que estudia la Biblia, la mujer que estudia la Biblia, es un hombre o una mujer con entendimiento y con gran conocimiento. La lectura de la Biblia estimula el intelecto y da sabiduría. Y hace tiempo yo conversando con mi padre, que en ese momento él era fiscal, amén, y le pregunté, porque lógicamente no era creyente, en el sentido de que no asistía, no militaba en ninguna iglesia, y le pregunté que por qué razón él sabía la Biblia, y simplemente me respondió: ¿acaso es posible que un abogado se gradúe como profesional sin conocer las escrituras?
O sea, todo abogado debe saber la Biblia. No solamente el abogado, cualquier profesional, todo profesional debe tener conocimiento de la Sagrada Escritura, porque ellas iluminan la mente, estimulan la mente y aumentan nuestro conocimiento y nuestra sabiduría a un nivel que tal vez nosotros no entendamos. Y es por eso es aconsejado que la Biblia aumenta nuestro conocimiento en sentido general. Otro aspecto que sí tenemos que mencionar acerca de la Biblia, que son muchos los aspectos, y es que la Biblia misma declara los beneficios de su lectura. El Salmo 119:11 dice, amén, que nos guardará contra todo pecado. El estudio de la Biblia nos guardará de pecar contra Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice que perfecciona al creyente. Igualmente dice que nos protege de la falsa doctrina. Y eso lo dice Pablo una y otra vez, amén, para que no seamos niños fluctuantes, movidos para aquí o para allá de cualquier viento doctrinal. Alguien aparece y comienza a decirte, no, porque esta es la palabra de Dios. Si tú tienes conocimiento de la Biblia, ya tú sabes que lo que está hablando, lo que está diciendo, no combina, amén, no está conforme a las Escrituras, y sabes por tanto que pretende engañarte y que es una falsa doctrina. La Biblia también nos asegura el gozo, dice Jeremías 15:16. Amén. Y también el Salmo 85:8, David dice que la Biblia nos da paz. Igualmente en 1 Juan 2:24 dice el apóstol Juan que nos da poder contra Satanás. Amén. Porque hemos vencido al enemigo a través de las Escrituras. Igualmente el Salmo 119 verso 98 habla que la Biblia da sabiduría, da entendimiento, y que el estudio de la Biblia provoca que Dios conteste nuestras oraciones, como lo especifica el libro de Juan capítulo 15 verso 7. Si nosotros guardamos las Escrituras, amén, podemos pedir lo que queramos y el Señor lo va a conceder. En resumen, estos son los grandes beneficios, amén, de nosotros leer la Biblia. Nuestra fe personal va a aumentar. Tendremos una vida santa, porque la Biblia nos inspira a llevar una vida santa de rectitud. Tenemos también la preparación adecuada para el servicio cristiano que Dios nos está llamando. Y también la Biblia nos da poder para ministrar. Amén. Lamentablemente muchas veces las iglesias están vacías. Los púlpitos no se siente la presencia de Dios, y es porque no estamos usando la Biblia. Los mensajes deben ser bíblicos, tienen que ser cristocéntricos, y nos estamos perdiendo porque hay muchos predicadores que están hablando de temas sociales que son buenos. Amén, porque imparten en cierta forma conocimiento o tal vez mensajes inspiracionales. Amén, pero muchas veces basado en metafísica, y no es así, no es lo que el hombre piensa o lo que el razonamiento humano nos dirige. Tenemos que basarnos siempre en la predicación, en lo que dice la palabra de Dios, y ahí es que está el poder. Y en resumen, la Biblia nos concede, amén, conocimiento. Y eso es lo grande, amén, que tenemos diríamos, estimula el intelecto. Cada vez que leemos la Biblia, el intelecto se está estimulando, está creciendo. Amén. Y es importante, por lo tanto, que nosotros nos convirtamos en asiduos lectores de la Sagrada Escritura. Hablando de la Biblia, tenemos que notar lo que es la singularidad de la Biblia. Y cuando hablamos de singularidad, hablamos de aspectos que son únicos en ella y particulares. ¿Sabía usted que la Biblia fue el primer libro en ser impreso? Esa es una particularidad única en la Biblia. Es el libro también más leído en el mundo entero, el libro más publicado, el libro más traducido, y a pesar de también es el libro más perseguido. Han intentado destruirlo, han intentado, amén, perseguirlo, y sin embargo la Biblia se mantiene en pie. Y aquellos que han intentado algo contra ella ya no existen, y la Biblia se mantiene, amén, de esa forma activa hasta el día de hoy. La Biblia ha sido traducida hasta la actualidad en más de 2.454 idiomas y dialectos en el mundo conocido. Por lo tanto, es el libro con más traducciones que hay a los idiomas originales. ¿Cuáles nombres recibe la Biblia? Bueno, si nosotros comenzamos a analizar en la propia Escritura qué nombre se le da, vamos a encontrar los siguientes nombres. Primero se le llama el libro.
En el Salmo 47 y Hebreos 17 se le llama el libro. Las escrituras reciben el nombre del libro y no reciben este nombre simplemente por ser una colección de libros, sino porque la Biblia es la recopilación única y exclusiva de textos sagrados compendiado, amén, que son considerados como canónicos, es decir, que son inspirados y son reconocidos con esa inspiración por las dos grandes religiones monoteístas del mundo, que es el judaísmo y el cristianismo. Es el libro en particular porque la Biblia tiene preeminencia sobre cualquier otro libro del mundo. Es más que un simple libro, es más que un libro cualquiera, amén, y está tan alto de cualquier otro libro como está, amén, como los cielos de la tierra. Por eso se le llama el libro por excelencia. También recibe el nombre de la palabra, amén, refiriéndose a la palabra de Dios. De los títulos que tiene la Biblia, la palabra de Dios es tal vez el más significativo, impresionante y completo. Este nombre da a entender que Dios habla al hombre, manifiesta la autoridad divina y se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento y unas 40 veces se usa en el Nuevo Testamento. Tenemos como referencia a Marcos 7:13, la palabra de Dios, Romanos 10:17 y Hebreos 4:12, que nos habla de la palabra de Dios. Amén, porque es Dios quien habla y esa es la autoridad que tienen las escrituras. Y también, lógicamente, se le llaman escritura. La frase escritura se usa más en la época de la iglesia primitiva que en la actualidad. Deriva de la palabra latina escritura, que literalmente significa obra escrita, y se refiere a la palabra inspirada de Dios. Amén. No cualquier escritura, sino aquella que fue hablada por Dios. Referencia, Mateo 22:29, habla de las escrituras, Lucas 24:27, Juan 5:39, y así de forma sucesiva podemos encontrar muchas referencias donde se habla de las escrituras en el Nuevo Testamento. Y finalmente recibe el nombre de pacto, y la palabra pacto quiere decir alianza. Amén. Posteriormente significó testamento. Con esta palabra se quiere indicar la alianza que existía entre Dios y su pueblo. El viejo pacto fue dado en el monte Sinaí y trata de la historia del pueblo judío y de su llamamiento como pueblo judío. Dios establece un nuevo pacto a través de Jesucristo y comienza este pacto con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Este pacto trata de la historia y aplicación de la redención hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estos son los cuatro nombres principales que recibe la Biblia. El libro, porque se refiere a una colección de libros sagrados. Amén. La palabra de Dios, que es el nombre más completo y significativo, que nos habla de la autoridad de las Escrituras. También recibe el nombre de las Escrituras, haciendo referencia a las Escrituras sagradas, y el pacto o alianza con Dios, porque Dios tiene un concepto de pacto y nosotros al guardar esa Escritura estamos haciendo un pacto con Dios, un pacto de bendición, un pacto de esperanza. En el Salmo 119, que siempre hemos dicho que es un salmo, diríamos, acróstico, porque es un poema bello, y acróstico porque cada párrafo del salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo, y hay 22 párrafos en el Salmo 119 y cada párrafo inicia con una letra del alfabeto hebreo, y por tal razón se llama acróstico porque es una composición literaria muy fina, muy delicada, amén, compuesta, amén, para honrar o para darle honor a la palabra de Dios o exaltar la palabra de Dios. En este salmo aparecen algunos sinónimos de las escrituras o de la Biblia. Por ejemplo, en el verso 1 se le llama la ley, se le llama el testimonio, los mandamientos, los estatutos, el mandato, la palabra o los juicios de Dios. Todos son sinónimos. La ley, Torah, testimonio, edut, mandamiento, pikop, amén, estatuto, nok,
mandato, bisbat, amén. Y así de forma sucesiva, en hebreo existe una gran gama de sinónimos para nombrar la palabra de Dios. Y por lo tanto, estos son los nombres que conocemos de las Escrituras. Viendo los nombres, sería bueno ahora notar las grandes divisiones. Y creo que todos somos conocedores de la división de la Biblia. La Biblia en el cristianismo se divide en dos grandes tomos. Digo cristianismo porque en los judíos nada más tienen el Antiguo Testamento y se llama Tanakh, la Biblia hebrea. Nosotros tenemos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Desde la perspectiva cristiana, la Biblia está dividida en dos grandes tomos. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, formado por 27 libros. Amén. O sea, esta información es una información que usted debe saberla como estudiante de teología. ¿Cuáles son los 39 libros del Antiguo Testamento y cuáles son los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento? Los dos testamentos. La Biblia se divide en dos grandes secciones denominadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento proviene del griego didateké, que se traduce como testamento, y también de la palabra pacto o alianza que encontramos en Hebreo capítulo 8 versículo 6. El antiguo pacto se refiere al antiguo pacto de Dios con Moisés en el monte Sinaí, de que hablamos en el libro de Éxodo. Y el nuevo pacto se refiere a su vez al pacto de Dios por medio del Señor Jesucristo. Escrituralmente, el Antiguo Testamento es una recopilación de libros sagrados que fueron reunidos para formar la Biblia hebrea llamado Tanakh, la cual tiene tres grandes secciones. Amén. Tiene la ley, los profetas y los escritos. Esas son las tres secciones o las tres divisiones del Antiguo Testamento en hebreo. Amén. O sea, la Biblia hebrea o Tanakh. Una particularidad de esta palabra, Tanakh, muchos la pronuncian con J, Tanakh, otras veces con K al final, Tanakh. Amén. Es porque es un acróstico también. Significa que son tres consonantes, la T, la N y la K. Y cada consonante está representando una de las grandes secciones que componen la Biblia hebrea. La T de Torah, la N de Nevim, que son los profetas, y la K de Ketubim, que son los escritos. Así que la Biblia hebrea solo tiene estas tres secciones y se llama Tanakh. Amén. En honor a esas tres secciones que contienen. Nosotros, el Antiguo Testamento nuestro, la perspectiva cristiana, toma su nombre no de la Biblia hebrea, sino de una versión, una traducción de la Biblia hebrea al griego que se llama la Septuaginta o versión de los 70. Esta Septuaginta es una traducción que se hizo en el siglo III por Ptolomeo II Filadelfia. Amén. Y esta traducción se llama Septuaginta o versión de los 70 porque fue encomendada a 70 sabios judíos, 70 ancianos judíos, para que hiciesen la traducción de las Escrituras. Se hizo en Antioquía. Amén. La capital del imperio griego en ese momento, en Alejandría. Corrijo nuevamente. Esta versión de los 70 fue confeccionada en la ciudad de Alejandría, capital del imperio griego, capital cultural e intelectual del imperio griego. Amén. En los 300 años antes de Cristo. Y los griegos querían reunir todo el conocimiento del mundo y querían ellos exhibir que era la nación con mayor conocimiento que había. No fue una traducción desde un aspecto religioso, sino más bien una obra intelectual, porque querían también tener los conocimientos expresados en el libro sagrado de los judíos. Y por lo tanto, este libro fue una hermosa traducción, muy completa, una traducción muy exacta a los libros del original, tanto así que los judíos comenzaron a utilizarla
porque ya el idioma hebreo se fue perdiendo, el arameo se fue perdiendo, y ya los judíos de la dispersión hablaban, los que nacieron en la dispersión, hablaban más fluidamente lo que era el griego, y por esa razón se fue de gran uso en las sinagogas judías de todo el mundo o de las principales ciudades. Específicamente en Alejandría se dice que había muchas sinagogas. Igualmente en muchos pueblos del imperio griego y luego del romano, las sinagogas proliferaron por todo el imperio griego y después también siguieron creciendo por todo el imperio romano. Le cambian el nombre a la sinagoga y se le llamó en hebreo la casa del libro, o sea, la casa de la Biblia, porque ahí se aprendía lo que era la Biblia. El Señor Jesucristo, al dar lectura a algunos rollos, utilizó la versión de la Septuaginta. El apóstol Pablo, cuando iba predicando el evangelio por todo el imperio romano, utilizó también la Septuaginta. O sea que la Septuaginta, esta primera traducción de la Biblia hebrea, fue de gran uso en el Nuevo Testamento. Amén. Por lo tanto, los libros nuestro libro de la Biblia, toman su nombre de la Septuaginta. Y la división también no se aferra, no sigue la antigua división de la Biblia hebrea en 3 secciones de Torá, de los escritos y de los profetas, sino que amplía las secciones, y ahora el Antiguo Testamento de la perspectiva cristiana tiene 4 secciones. Los primeros 5 libros es igual, la ley, pero en la Septuaginta se le llama, amén, Pentateuco, que son 5, y teuco, tomo o libro. Libro en 5 tomos, se le llama ese nombre en la Septuaginta, o sea, el nombre griego, no el nombre hebreo. Amén. El nombre hebreo, simplemente los hebreos tenían la costumbre de ponerle a cada libro la primera palabra con que comenzaba. Entonces, el Génesis se llama, amén, en griego Génesis, que significa origen, comienzo, pero en hebreo, amén, el Génesis se llama en el principio, y de esta forma comenzaron a nombrar cada libro de la Biblia. Por lo tanto, volvamos otra vez a resumir. ¿Cuál es la división del Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana? Son 4 secciones. La primera sección es el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. La segunda sección son los libros históricos, que son 12 tomos o 12 libros. La tercera son los libros poéticos, y la cuarta son los libros proféticos, 5 profetas mayores y 5 profetas menores. La ley, o los primeros 5 libros que conocemos como Pentateuco, son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Esto sí tienen que aprenderlo. Amén. Tiene que escribirlo, porque así escribiéndolo tiene la facilidad de practicarlo, y practicándolo usted va memorizando cuáles son los libros de la Biblia. Amén. Y otra ventaja que tiene cuando está en la iglesia y usted tiene que buscar una cita bíblica, ya usted sabe dónde está ubicado cada libro y sabe en qué página buscarla. Así que los primeros 5 de la Biblia que fueron escritos por Moisés reciben el nombre de Pentateuco, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los siguientes 12 libros de la Biblia, que es la segunda sección, amén, se llaman libros históricos, y es la continuación de la historia deuteronómica, o de la historia oficial, amén, de Israel. Comienza con Josué, que nos habla conquista; el libro de Jueces, que nos habla del primer gobierno que tuvo Israel; Ruth, una historia hermosa durante el tiempo de los jueces; en los libros de Samuel, que son 2, primero y segundo de Samuel, que se concentra en el reinado de Saúl y el rey Salomón; los libros de Reyes, amén, que se concentra en el reinado desde amén, Saúl, la división del reino, hasta finalizar la caída de Jerusalén. Igualmente los libros de Crónica, pero estos libros de Crónica tienen la particularidad de que se ciñen a la historia de Judá o Reino del Sur. Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros que conforman los libros históricos. La ley, 5 libros, que son el Pentateuco; los libros históricos, que son 12. Luego siguen los poéticos, que todo el mundo lo conoce.
amén, y que son muy leídos por todos. No hay gran dificultad. El libro de Job, ¿quién no lo conoce? El libro de los Salmos, tan bello, tan práctico, que es usado constantemente en nuestras iglesias para alabar y glorificar el nombre del Señor. El libro de Proverbios, que nos da sabiduría. El libro de Eclesiastés, que tiene un mensaje tan hermoso. Y el libro de Cantar de los Cantares, un mensaje tan romántico, amén, que toda joven quiere leer y entender el libro de Cantar de los Cantares. Estos son los 5 tomos de los que forman los libros poéticos. Y el Antiguo Testamento finaliza con los libros proféticos. Se clasifican en mayores y menores, no porque tenga uno más importancia que otro, sino por la extensión de cada libro, es decir, el volumen que tiene cada libro, la cantidad de capítulos que tiene. Y los más extensos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 libros son los profetas mayores. Los demás libros en la Biblia hebrea se conoce como un solo libro, le dicen los 12. En la Biblia nuestra, en la perspectiva evangélica, se conocen como los profetas menores, comenzando con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, etc., hasta llegar a Malaquías, que es el último de los profetas menores, y de esta forma, por tanto, se divide nuestro Antiguo Testamento. ¿Cuántas secciones tiene el Antiguo Testamento? 4 grandes secciones. ¿Cuáles son? El Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Los libros proféticos, ¿cómo se clasifican? En 2 grandes secciones: los profetas mayores y los profetas menores. Amén. El Nuevo Testamento por igual, amén, posteriormente recopilado como nuevos escritos sagrados, nos habla de la vida y la doctrina del Señor Jesucristo y de sus apóstoles y discípulos directos, sobre cartas y libros que ellos directamente escribieron. Pero no siempre se llamó, amén, Nuevo Testamento. Esa palabra surgió ya a partir del siglo II para diferenciarlo del Antiguo Testamento. Es decir, en el momento que se aprueba el canon del Nuevo Testamento, para diferenciar lo antiguo, ya recibe el nombre de Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cristiano forma 27 libros que son canónicos porque están reconocidos como inspirados, y se agrupan en 4 clasificaciones. Los evangelios que todos conocemos, amén, en Mateo, Marcos, Lucas, amén, que esos 3 primeros se llaman sinópticos porque son muy parecidos y contienen los mismos relatos, amén, y sinopsis se llama vista en común. Y el 4º evangelio es el Evangelio de Juan, y que fue uno de los libros, diríamos, escrito, de los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento. Hay un solo libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y cartas o epístolas, hay 21 cartas, que son 13 paulinas, amén, y 7 generales, y el libro de Hebreo, amén. Y también tenemos por fin lo que es un libro profético en el Nuevo Testamento que todos conocemos, y es el libro de Apocalipsis. De esta forma encontramos nosotros la división del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Cuáles son las divisiones del Antiguo Testamento? Y esto lo estamos repitiendo para que usted lo vaya memorizando. Amén. 4 grandes secciones. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Los libros históricos, que son 12. Los libros poéticos, que son 5. Y los libros proféticos, que son 17. 5 profetas mayores y 12 profetas menores. El Nuevo Testamento recibe este nombre a partir del siglo II, cuando se aprueba el canon del Nuevo Testamento para así diferenciarlo del Antiguo Testamento. Está formado por 27 libros que se llaman canónicos porque son inspirados y forman la lista de libros oficiales del Nuevo Testamento o escritura cristiana, que no está en la Biblia hebrea, pero sí está en nuestra Biblia. Esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones. Los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos de los Apóstoles, que es histórico. Las cartas o epístolas, que son 21 cartas y epístolas. 13 son escritas por Pablo,
otras por los apóstoles. Otros apóstoles como Santiago, Juan y Pedro escribieron de estas epístolas, amén, y forman en total 21 cartas. Y finalmente el libro de Apocalipsis, con que se cierra el canon del Nuevo Testamento, amén, y de esta forma el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros que debemos conocer y debemos relacionarse. Recuerde que estamos en esta clase de introducción a la Biblia. Son asuntos muy fundamentales que ya estoy seguro que ya usted sabe. Y digo como el apóstol Pablo, simplemente lo estamos diciendo para recordar, amén, para tener claro en la mente estos conceptos, pero son cosas que ya todo creyente, comenzando, amén, en el Evangelio, ya sabe, amén, son los rudimentos, como dice el apóstol Pablo. Hablando de la Biblia, hay algunos símbolos que nos dice la palabra acerca de la Biblia. Dice, por ejemplo, la Biblia es presentada por diferentes símbolos, los cuales nos hablan de su carácter y también revela su naturaleza. Entre ellos, podemos ver en Hebreos 4:12 que la Biblia es una espada. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nosotros no estamos llamados a ser críticos de la Biblia. Al contrario, la Biblia nos analiza a nosotros. Amén. Y esto es lo importante. También nos dice que es luz. Como dice el Salmo 115, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y uno de los beneficios de la palabra de Dios es que nos mantienen en una vida sana, en una vida disciplinada. Como el candelero en el tabernáculo, en el templo, la Biblia alumbra con una luz perfecta todas las cosas divinas, las cuales son reveladas ante nosotros. La Biblia es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que aclarece el día, y el lucero de la mañana se levanta, dijo el apóstol Pedro, y lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Es comparada como una estrella, como la estrella que guió a los sabios a la cuna donde estaba Jesús. La Biblia guía al hombre a la verdad, como dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y como columna de fuego que alumbró a Israel en el desierto, la Biblia nos alumbra el camino como hijos de Dios. La Biblia, igualmente, Santiago, el apóstol Santiago, dice que es como un espejo. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y así la Biblia, nos miramos en ese espejo, y la Biblia nos examina, nos analiza, nos dice, nos muestra cómo somos. Es como espejo porque refleja al hombre como verdaderamente es. Culpable delante de Dios, pues ningún hombre es inocente. O nosotros somos pecadores arrepentidos, que por la gracia de Dios nos ha aceptado como hijos de Él. Alabado el nombre del Señor. La Biblia también es como una fuente que lava, y ese es otro beneficio de la Biblia, que nos lava, nos purifica, nos limpia. Y como leímos anteriormente en el Salmo 119, verso 9, que pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. En Efesios 5:25 encontramos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. De la iglesia está hablando, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra es que nos limpia. Y Cristo le dijo también, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado, en Juan capítulo 15, versículo 3. La palabra de Dios limpia, purifica el corazón del hombre de pecado, así como el agua limpia el cuerpo de contaminantes y suciedades. La Biblia finalmente nos dice que es un alimento que nutre. Es leche espiritual para el creyente débil. 1 Corintios capítulo 3, verso 2, Hebreos 5, del 12 al 13. La Biblia es pan para los hambrientos. Deuteronomio 8:3 y Isaías capítulo 5, verso 1 al 2. La Biblia es alimento sólido para los creyentes maduros.
como ustedes, amén, que están ahora estudiando la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 y Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. La Biblia es miel para todos los que aman a Dios. Amén. Salmos 19, versículo 10. Encontramos esta palabra. ¿Qué es más la Biblia? Es como el oro. Dios nos ha dado en su palabra tanta riqueza perdurable que las riquezas del mundo no se pueden comparar con ella, como dice el Salmo 19, versículo 10. Jeremías 29 nos dice que es como el fuego. Amén. Jeremías 23, 29 nos habla que es como martillo que golpea la roca. Así es la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Efesios 17 es como espada. Amén. Y Lucas 8, 11 y 1 Pedro 1, 23 nos habla que la Biblia es como una semilla que es plantada. Semilla que debemos sembrar en todas partes, como dice Isaías 32:20, que debemos sembrar en todo tiempo, Eclesiastés 11:6, y que debemos sembrar con amor y con pasión, como dice el Salmo 126, versículo 6. Amén. Esta ha sido la primera lección de lo que es la Biblia. Amén. Pero si el tiempo nos da, y creo que tenemos breve tiempo para seguir a la lección siguiente, amén, a continuación la vamos a presentar. Dios le guarde, Dios le bendiga. En breve continuamos con la lección número 2, titulada ¿Cómo fue escrita la Biblia? Ya nos informamos cuál es el nombre de la Biblia, sus divisiones, sus libros, amén, sus nombres, su naturaleza. Ahora vamos a aprender en la próxima lección cómo fue escrita la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos en breve.